A través de este pequeño tutorial, lo que vamos a tratar de explicar es el trabajo práctico número 14 y que tiene que ver con el círculo en perspectiva. Para eso nos vamos a valer de algunos conceptos previos antes de explicar específicamente el trabajo y ver cómo sería el desarrollo del mismo. Primero que nada, vamos a trazar un cuadrado, el cual, como sabemos, va a permitir que pueda inscribirse perfectamente en él un círculo, que es justamente el tema de estudio de este práctico. Para poder hacer esta inscripción, lo que vamos a hacer es trazar líneas perpendiculares a las líneas justamente que conforman el lado de este cuadrado, y lo hacemos de esta manera que nos va a servir además para poder determinar el centro sobre el cual vamos a hacer nuestro centro con compás y a partir de él hacer el trazado del círculo, como habíamos dicho, de manera tal que quede inscripto en el mismo. Ahora, estas líneas que hemos trazado no son líneas caprichosas, ya que para nuestro trabajo en particular vamos a llamarlas diámetros principales. Como sabemos, en un círculo podemos encontrar infinitos diámetros. Obviamente, todos van a tener la misma medida por ser un círculo, pero vamos a hacer referencia a estos dos particularmente. Ahora bien, vamos a trabajar con otra figura también que es conocida para después poder entender justamente la relación que vamos a encontrar entre estas, y que es justamente una elipse. Trazando un sistema cualquiera de ejes perpendiculares, vamos a hacer centro justamente en el cruce de estas líneas y a partir de ahí vamos a confeccionar o realizar el trazado de una elipse, la cual, como elementos particulares, no vamos a mencionar todos, pero sí aquellos que verdaderamente nos sirven y nos interesa en nuestro caso. En primer lugar, vamos a hablar de uno de los elementos que se llama eje menor de simetría. Y en segundo lugar, vamos a hablar de lo que es el eje mayor de simetría. Estos ejes nos van a permitir, primero, determinar que nuestra gráfica, nuestra elipse, en este caso, es una figura que tiene doble simetría, justamente de acuerdo a lo que podemos ir apreciando y también teniendo en cuenta el nombre de los mismos. Por otro lado, tenemos que tener presente que estos ejes son perpendiculares entre sí, es decir, que forman 90 grados. Como habíamos mencionado, la doble simetría, ¿qué queremos decir? Que si, por ejemplo, yo tengo un punto sobre nuestra elipse, yo puedo encontrar un punto simétrico, por ejemplo, tomando como dato o como base el eje menor de simetría. ¿De qué manera? Bueno, midiendo la distancia que hay desde este punto al eje menor de simetría y a partir de ahí replicar la misma, en este caso hacia la derecha, y de esta manera podríamos encontrar otro punto perfectamente simétrico. Ahora, para mostrar la doble simetría, lo que vamos a hacer es considerar otro punto, nada más que ahora lo vamos a transferir o transportar a partir de lo que sería el eje mayor. Es decir, vamos a tomar la medida desde este punto al eje mayor de simetría y a partir de ahí vamos a replicar esta medida mostrando que podemos encontrar justamente un punto simétrico al que habíamos marcado previamente utilizando esta doble simetría. Ahora, ustedes se preguntarán cuál es la relación que existe entre estas dos figuras. Y bueno, la relación va a aparecer cuando nosotros a nuestro cuadrado que tenemos o que hemos dibujado primeramente, lo ponemos en perspectiva. ¿No es cierto? Al ponerlo en perspectiva, esto va a hacer de que el círculo que está inscrito en él también se ponga en perspectiva. Y justamente al perspectivarse
este cuadrado con el círculo inscripto va a hacer que ese círculo tome la forma de una elipse. Ahora, el procedimiento o el verdadero reto es ver cómo vamos a poder dibujar este nuevo elemento que nosotros tenemos a partir del concepto de perspectiva. Para ello, lo que vamos a hacer es iniciar justamente nuestro trabajo y tomando como elemento base un cubo, ya que el cubo tiene todas sus caras iguales y además son cuadrados. Entonces, como siempre lo hacemos, partimos de una línea horizontal, sobre un punto de la misma trazamos una vertical y a partir también del mismo punto lo que serían las líneas de 7 y de 42, recordando que en 7 grados vamos a tomar la media real y en 42 vamos a tomar la media real reducida a la mitad. Una vez que nosotros tenemos ya estas líneas bases que van a servir además como referencia para la construcción de nuestro trabajo, lo único que vamos a hacer es, por paralelismo, construir el cubo, pero con algo muy interesante. Solamente vamos a trabajar con las caras visibles del cubo, ¿sí? Entonces, de esa manera, vamos a reducir de alguna manera la gráfica, ¿no es cierto? Ya que si nosotros hacemos todas las caras, nos vamos a encontrar con que hay justamente lugares en los cuales no vamos a poder observar el dibujo, entonces lo hacemos de esta manera. En primer lugar, ¿qué es lo que hacíamos? Encontrar los centros, ¿verdad? A partir, entonces, de ese concepto, vamos a encontrar, por ejemplo, el centro en nuestra cara que está a 42. Como habíamos dicho, lo hacíamos a través del trazado de líneas perpendiculares a la cara que nosotros teníamos. Ahora, si lo hacemos en la cara de 7 grados, exactamente igual. Y por último, nos estaría faltando encontrar el centro en la cara que corresponde a la parte superior de nuestro cubo. Uno de los elementos fundamentales para poder trabajar o construir nuestra elipse es lo que nosotros vamos a llamar eje de rotación. El eje de rotación es una línea imaginaria que pasa por el centro de nuestra curva y que es perpendicular a la cara que contiene la curva. Entonces, como ya teníamos el centro ubicado en cada una de las caras, sabemos que el eje de rotación va a ser perpendicular a la misma. Entonces, como tenemos nuestra cara superior, como sabemos, esta está ubicada de manera horizontal, ¿no es cierto? Por lo tanto, el eje de rotación será vertical. En el trazado, ahora, para comenzar ya a trabajar con los elementos propiamente dichos, vamos a tratar de ubicar los mismos elementos que habíamos visto en la diapositiva anterior. Acá está la referencia de nuestro eje de rotación, que va a tener la particularidad, fíjense, ya de decir que el eje de rotación tiene coincidencia con lo que es el eje menor de simetría, que era uno de los elementos que habíamos visto de nuestra elipse. A partir de acá, nosotros podemos encontrar otro de esos elementos que habíamos visto de construcción, y es justamente este que estamos marcando, y es el que conocemos como eje mayor de simetría, y que habíamos establecido que tanto el eje menor como el eje mayor debían de formar 90 grados entre ellos, que es lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Hay 90 grados entre ellos. Ahora bien, tengamos presente que ya, aunque ustedes no lo crean, hay algunos elementos que nos van a servir para el trazado. Por ejemplo, estos 4 puntos que son los puntos por donde sabemos que la elipse va a pasar y que corresponden a los diámetros principales, ¿se acuerdan? Entonces, ya tenemos 4 puntos de paso, algo muy importante para el trazado que vamos a realizar. Por otro lado, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a tomar, fíjense qué interesante esto, porque vamos a tomar el segmento, este segmento que está acá, vamos a tomar el punto medio de ese segmento y vamos a trazar una línea paralela al eje de rotación. ¿Sí? Y lo vamos a hacer, fíjense, en ambos extremos. ¿Para qué nos sirve esto? Para encontrar el punto de máxima extensión que va a tener nuestra elipse. Entonces, fíjense que de 4 puntos pasamos a tener 6 puntos. Con estos puntos sería suficiente para el trazado y en principio nosotros podemos trabajar tranquilamente con estos puntos. Ahora, recordemos que por la doble simetría que habíamos encontrado, ustedes pueden encontrar, valga la expresión, muchos más puntos para el trazado. Pero con esto ya es suficiente. Entonces, fíjense que nuestra elipse pasa por todos esos puntos que nosotros habíamos encontrado. ¿Cómo podemos encontrar más puntos? Y bueno, de lo que vimos recién, a este, por ejemplo, podríamos tomar su medida hacia el eje mayor y esa medida replicarla hacia abajo y obtendríamos otro punto. Este punto que está acá, podríamos tomar su distancia hacia el eje mayor y replicarlo hacia abajo y encontraríamos otro punto. De igual forma, este punto que está acá, yo podría, en lugar de tomar como referencia el eje mayor, podría tomar el eje menor. Buscar la distancia que hay y a esta replicarla y encontraríamos otro punto acá. ¿Sí? Eso es gracias a la doble simetría de la cual habíamos hablado anteriormente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo paso a la otra cara, a la cara que está a 42 grados? Siguiendo la misma modalidad que vimos para la construcción de la elipse anterior, lo vamos a hacer ahora. Es decir, vamos a encontrar primeramente el eje de rotación, que como dijimos, era una línea imaginaria que pasa por el centro, ¿sí? Y además, habíamos dicho que era perpendicular a la cara, ¿no es cierto?, donde está nuestra elipse. Entonces, recordemos que las líneas de referencia que yo utilizo, es decir, una vertical, la línea 42 y la línea de 7 son perpendiculares entre sí. Entonces, si esta cara está formada por una línea de 42 y una línea vertical, eso significa que la perpendicular a la misma es la línea de 7. ¿Sí? Entonces, ahora bien, tengamos en cuenta lo que vimos previamente. Este eje de rotación coincide con uno de los elementos de construcción, que es el eje menor. A partir de este elemento, nosotros encontrábamos el eje mayor, que como habíamos dicho, era perpendicular, ¿sí?, al eje de rotación o al eje menor. Es decir, que podríamos colocar nuestra escuadra haciendo coincidir este centro, y a partir de ahí podríamos trazar tranquilamente nuestro eje mayor de simetría. Ahora, fíjense que para la construcción de esta elipse ya tenemos un punto que va a coincidir con uno de construcción de la elipse anterior. O sea que ya tengo un punto de paso. Ahora, eso significa que yo tendría que encontrar los otros 3 puntos de paso que, como sabemos, coinciden con los diámetros principales. Acá está el diámetro principal a 42 y el punto que faltaba del diámetro principal vertical. Ya tenemos 4 puntos de paso, al igual que habíamos visto en la elipse anterior. Ahora, el paso siguiente, ¿cuál va a ser? Considerar ese segmento que yo tenía, trazar o encontrar, primeramente el punto medio y trazar una paralela al eje de rotación. Como en este caso el eje de rotación está a 7 grados, estas líneas que trazamos acá también van a estar a 7 grados. ¿Para qué lo hacíamos? Para encontrar los puntos de máxima extensión que va a tener la elipse. Ya con estos puntos nosotros podemos tranquilamente realizar el trazado de nuestra elipse. Fíjense algo que es muy interesante. Esta elipse no está vertical perfectamente, ¿verdad? Y eso se debe a que el eje mayor de simetría no está vertical.
Entonces, no se asusten si al momento de dibujarlo les queda con cierta inclinación, insisto, eso se debe a que el eje mayor de simetría no está vertical. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que este eje mayor de simetría es perpendicular a nuestro eje de rotación, que coincide además con el eje menor de simetría. Y por último, vamos a ver cómo construir la elipse en la cara de 7 grados. De manera análoga a lo que hemos visto, trazamos un eje de rotación que, como sabemos, pasa por el centro y además es perpendicular a la cara donde está contenida la curva. Como esta cara está compuesta por líneas de 7 y verticales, eso implica que yo tendré que tomar como referencia una línea de 42 para hacer o trazar el eje de rotación, que como sabemos coincide con el eje menor de simetría. A partir de acá, nos estaría faltando trazar nuestro eje mayor de simetría, que como sabemos, debe de formar 90 grados con el eje menor. Es decir, esto se debe a que son perpendiculares, ¿no es cierto? Bien, ahora fíjense que ya tenemos dos puntos de referencia por donde van a pasar nuestras elipses. Eso significa que tomando el eje mayor, el eje menor, y además esta expresión que ustedes acaban de ver, que tiene que ver específicamente con el diámetro más un veinteavo del diámetro, y el diámetro menos un veinteavo del diámetro, son dos ecuaciones o dos expresiones que nos van a servir para encontrar un par de puntos extra por donde va a pasar la elipse. Una particularidad que esta elipse tiene, que es la que menos deformación tiene, y fíjense que no vamos a utilizar un método gráfico, sino más bien un método matemático para poder encontrar. Ahora, a partir ya de esto, fíjense, tenemos los 4 puntos de paso que son los mismos puntos de paso que habíamos encontrado en las elipses anteriores, es decir, los extremos de los diámetros principales, pero además, ahora lo que vamos a hacer es utilizar estas ecuaciones, estas expresiones, para encontrar los otros puntos. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos trabajando con un círculo cuyo diámetro fuese 120 milímetros, y nosotros queremos encontrar los puntos del eje mayor de simetría, tendríamos que decir 120 más 120 sobre 20, ¿verdad? Lo cual nos estaría dando un valor de 126, que sería el nuevo diámetro de nuestra elipse. Y a partir de ahí, yo tendría que a ese valor, obviamente, dividirlo en dos, para poder encontrar estos dos puntos, que como les decía recién, tienen que ver con el diámetro que tendría en el eje mayor de simetría. Mientras que en el eje menor de simetría tendríamos que hacer los 120 y en lugar de sumarle los 6 milímetros, restarle los 6. Y de esa manera tendríamos 114 milímetros ahora en lo que sería el eje menor de simetría. Por lo tanto, como vemos, es imposible tratar de hacer esto con compás, porque los valores no coinciden. Lo que sí, ya tenemos una buena cantidad de puntos para poder realizar el trazado de la misma, que sería aproximadamente así. Fíjense que se parece mucho a un círculo, pero como habíamos establecido, no lo vamos a poder hacer como compás, porque fíjense que en los diámetros principales tenemos una medida que es de 120, en el eje mayor de simetría tenemos 126, y en el eje menor de simetría tenemos 114. O sea que eso va a hacer de que no podamos hacerlo con compás. Pero si utilizamos estas expresiones que tenemos acá, lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema. Haciendo un repaso rápido de lo que hemos visto, fíjense que podemos
de acuerdo a la nomenclatura que hemos utilizado, entender bien de qué se trata ahora cada una de estas. Esta E de ROT corresponde a lo que sería nuestro eje de rotación, EMS con minúscula, que corresponde al eje menor de simetría, y EMS con mayúscula, que va a corresponder al eje mayor de simetría. Y esta es la utilización de algunos conceptos que hemos visto. Que el eje de rotación coincide con el eje menor de simetría y que el eje de rotación, o bien el eje menor de simetría, van a ser perpendiculares con respecto al eje mayor de simetría. Bien, a través de esto, de este pequeño tutorial, como les decía, hemos intentado explicar un poco la construcción de elipses y cómo sería la metodología para hacerlo. Espero sinceramente de que haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en la próxima. Muchas gracias.